La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros aquí en El Doctor en Casa, hoy vamos a hablar de un tema de verdad apasionante. Vamos a hablar de donación de órganos y trasplante de órganos y tejidos con el doctor Gustavo Melgarejo. Él es especialista en medicina interna, director de INAT, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, dependiente del Ministerio de Salud Pública, máster en donación y trasplante, ONT de España, máster en administración hospitalaria de la Universidad Iberoamericana. Y vamos a ver lo que dice la placa sobre esto, que es de verdad un acto de amor, el donar órganos, y es dar la posibilidad a otra persona que pueda continuar con su vida. Es algo maravilloso que todos podemos hacer siendo donantes y hablando de eso con la familia. Pero bueno, atención lo que dice acá la placa. En Paraguay, los trasplantes de órganos se deben realizar en los centros médicos habilitados por el INAT y cumplir con los requisitos. Según el órgano a trasplantar, la donación de órganos salva vidas porque en una parte del cuerpo se le da la oportunidad de vivir a otra persona gravemente enferma. Actualmente, según los datos del INAT, en el 2018 la totalidad de trasplantes en general fue de 180 cirugías y en lo que va del año ya suman un total de 58. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Es un tema súper apasionante, es un tema que todo el mundo dice, pero ¿por qué uno va a negarse a donar un órgano si ya no te sirve? ¿Verdad? Ya no lo vas a utilizar. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy, y de cómo se hace el trasplante y cómo son y cuáles son los casos maravillosos de supervivencia de gente que ha recibido trasplante de órganos. En instantes hablamos con nuestro invitado. Y ahora, al inicio del programa, nosotros siempre agradecemos. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque es la manera de ponernos en el lado bueno y positivo de la vida, y es la manera en que nos cargamos de esa energía que necesitamos para poder enfrentar todo lo que la vida nos propone. Le queremos agradecer a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir haciendo una lista de cosas, situaciones y personas que tengamos en nuestra vida y que podemos agradecer. Somos muy bendecidos, somos muy suertudos porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Hay que aferrarse a lo positivo para poder seguir haciendo cosas buenas en la vida. Nosotros comenzamos de esta manera el programa. Gracias por estar del otro lado. Enseguida ya recibo a mi invitado. Esto es El Doctor en Casa y comienza así. Estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo, director de INAT, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá. Igualmente, compartir este tema tan apasionante. Es apasionante, doctor. Sí. Usted que está ahí, Dios mío, nosotros que estamos acá haciendo la entrevista nada más y desde afuera vemos, ¿verdad? Pero usted que está ahí, que ve tantos casos de personas que ya se iban a morir si no recibían ese trasplante, claro. Y llegó el donador, llega la donación. Qué maravilla, además de seguir viviendo, ¿verdad? Pero qué felicidad para toda la familia. Así mismo, realmente, justamente hoy estaba hablando con una colega, ¿verdad? Le decía que la diferencia de esta especialidad es que uno ve in situ el fruto del esfuerzo, porque en realidad la donación per se es un proceso bastante complicado y complejo
que demanda que muchas cosas coincidan, ¿verdad? Desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista anatómico. Entonces, que exista una donación y que haya varias personas trasplantadas, en realidad siempre va a ser un milagro de vida, porque por las coincidencias y por la complejidad que demanda esto. Por eso que de por sí los donantes están en los hospitales, no están en la calle o están en la casa, están en los hospitales. Claro, cuando usted habla del tema de la coincidencia es porque no todos somos compatibles con otras personas, ¿verdad? O sea, si yo quiero que mis órganos sean donados, hay que esperar que venga alguien que sea compatible con mi sangre, con mis órganos, qué sé yo. Y por eso existe una lista de espera. Lo que hace la lista de espera es establecer unos criterios por los cuales así claramente quedan definidos según la edad, según el tiempo en la lista, según la situación médica de la persona, el grupo sanguíneo y la histocompatibilidad, que es lo que se hace en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, determinar cuál es la persona más adecuada para recibir ese órgano, de manera que esa persona tenga la menor posibilidad de rechazar el órgano y tenga la mayor sobrevida con el órgano. Esas dos cosas son las más importantes para nosotros, porque en realidad es un esfuerzo muy importante, tanto desde el punto de vista afectivo, porque siempre estamos en una situación difícil de que alguien falleció. Por eso es importante recalcar el tema del anonimato. El anonimato es un respeto al donante, o sea, es para que esa familia haga su duelo. Y si esa familia quiere manifestar o decir algo con respecto al tema, también la ley no pone ninguna restricción, pero es una cuestión que la familia lo decide y que nosotros le acompañamos en todo momento durante el proceso, porque es una situación muy difícil, pero que al final, estadísticamente, más del 80% de las familias que donan lo vuelven a hacer y aparte sienten ese sentimiento de que algo de su ser querido está en otra persona dándole vida. Así mismo. Doctor, hablando de esta nueva ley, que es nueva, ¿verdad? Muy discutida, sí, la modificación, sí. La modificación de la ley. ¿Nos puede explicar cómo quedó la ley? ¿Cómo es ahora? Y básicamente lo que la ley establece son varios aspectos, ¿verdad? Pero uno de los puntos es que la persona que se opone a la donación tiene que estar registrada en el instituto o en los documentos que según la propia ley establece, ¿verdad? En el caso de que esa persona fallezca, lo que se hace es se respeta la voluntad, se le desconecta al respirador y se le entrega el cuerpo a la familia. Lo que nosotros vimos con esta ley, que realmente fue muy discutido, que en cierta forma ayudó a que la gente hable más del tema, y tanto así que este año nosotros estamos en junio, terminando junio, y ya tenemos la tasa del año pasado, o sea que ya la tasa del año pasado son 2 donantes por millón, o sea, cada país establece su cifra en base a la cantidad de donantes por millón. Entonces el año pasado terminó con 2 y en junio ya estamos con la misma cantidad del año pasado, lo cual habla que probablemente este año va a ser un año histórico en la donación. Y yo creo que este momento es bueno para agradecer a las familias y también agradecer en nombre de los trasplantados, porque es impresionante la cantidad de gente que es favorecida cuando el donante tiene las mejores condiciones, porque también, de acuerdo a la condición del donante, a veces no todos los órganos son viables, a veces solamente se viabiliza el riñón, a veces el riñón y el hígado, a veces el riñón y el hígado del corazón, que es cuando hablamos del multiorgánico, que este año creo que tuvimos un caso, ¿verdad? Porque es como te digo, tiene que tener condiciones médicas muy especiales, porque claro, uno tiene que tener la certeza de que ese órgano que va a implantarle a la persona que está en lista de espera esté en las mejores condiciones. Y lo que también es importante recalcar que la mayoría de los establecimientos habilitados son centros públicos. Tenemos el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional, después está el Hospital Central de IPS. Ahora este año se hizo un curso con gente de Italia que está apoyando muchísimo para el desarrollo de trasplante de médula pediátrico en el Acostañú, que para nosotros es todo una base, todo un acontecimiento, y realmente los italianos están muy comprometidos con nosotros. Tenemos mucha ayuda de los argentinos en el tema de hígado y entre otros órganos. O sea que es como que la gente también ve el esfuerzo del país en esta área, y la gente también apoya con el acto de donar su órgano, pero en realidad, si nosotros no tenemos esa posibilidad, ninguna persona puede ser trasplantada. Tal cual. Bueno, esta ley, entonces, esta modificación de la ley, lo que dice es que
todos somos donantes y el que no quiere ser donante tiene que ir y registrarse. Sí. Yo no quiero ser donante. Claro, así mismo. ¿Verdad? Entonces, eso también facilita a ustedes, porque llegado el caso, una persona tiene muerte cerebral, ¿es verdad? Que Cerebral, sí. Muerte cerebral, entonces ahí ya está para desconectarse y se ve. Este señor dijo, no quiero donar, bueno, se le desconecta y se le entrega a los familiares, pero si no dice eso, es un donante. Y ahí hay que hablar con los familiares. Y ahí está la otra parte. Claro, doctor. que la familia acepte la voluntad de la persona fallecida. Claro. Hay muchos, este año hay muchos aspectos de mejoría. Por ejemplo, estaba a punto de salir un nuevo protocolo nacional de muertes. En realidad el término médico apropiado es muerte encefálica. Muerte encefálica. Claro, pero como la gente conoce más como muerte, entonces utilizamos ese término. Entonces va a salir un protocolo nacional en base a la nueva ley que se actualizó y también la cuestión de la reglamentación, porque en realidad lo del donante presunto, como se lo dice médicamente, es relativo. Lo que la modificación de la ley en realidad buscaba es que el trasplante sea accesible a todo el mundo. Claro. Y para que tener esa accesibilidad vos tenés que tener financiamiento. Sí. Y esa ley establece que haya fondos a través de Fonacide. Y ese fondo de Fonacide solamente se puede aplicar a través de un proyecto que nosotros elaboramos, está en planificación, pero eso ocurriría en el 2020. Lo que el Ministerio nos ha apoyado muchísimo es que este año nos dio una ampliación de manera que prácticamente el monto que nos da, si no va a ser muy parecido a lo que nos da el Fonacide, con lo cual podemos hacer una situación que permita que se transfiera una ayuda financiera a los hospitales públicos, de manera que cualquier persona, independiente de su condición socioeconómica, sea trasplantada, porque eso es lo que nosotros queremos, la igualdad, ¿verdad? Así mismo. Porque lógicamente, ¿qué pasa hoy día en los hospitales públicos? Siempre hay un costo extra, un laboratorio, un antibiótico, y mucha gente lastimosamente no tiene eso, que a lo mejor alguien dice 1 millón de guaraní, ¿qué es lo que? Y para mucha gente es mucho dinero. Muchísimo, y para nosotros es muchas veces triste de repente no darle esa oportunidad a alguien por cuestiones económicas. Entonces lo que esta ley en realidad busca eso, la facilidad, la accesibilidad, mejorar la accesibilidad, facilitar que todo paraguayo pueda ser trasplantado independiente de su condición socioeconómica, porque eso es lo que nosotros buscamos, la igualdad. Claro. Claro, qué importante. Esa es la importancia de esta ley. Sí, esa es esta modificación. Exactamente, eso es lo que en realidad se busca, la accesibilidad, porque hace poco se hizo una reunión en Buenos Aires de Mercosur y todos los países tienen el mismo problema. O sea, el trasplante al final no es tan accesible a las personas porque existen tantas limitaciones, porque nuestro propio sistema de salud lucha contra un sistema que en 30 años en realidad no se hizo ni un cambio fundamental, porque esto evidentemente que ya llegó a un punto que no se puede continuar, entonces hay que hacer reformas y eso es lo que nosotros hicimos. Parte de la ley contempla la posibilidad que el instituto, por ejemplo, transfiera fondos al sector público, porque antes la propia ley lo impedía. Entonces son cambiar el status quo, que es lo que nosotros estamos acostumbrando. Nadie hace nada para cambiar la situación, entonces nosotros se rompió eso y tratamos, vamos a ver, de a poco, justamente tuvimos reunión con el Hospital Nacional, con el Hospital de Clínicas, también con la gente de IPS, y en ese aspecto hay que resaltar el gran apoyo que da el ministro a esta nueva modalidad, porque en realidad es un cambio en todos los aspectos y lo más lindo es que los propios países vecinos se dan cuenta de ese cambio y nos apoyan. El 9 de julio, que es el Día Nacional del Trasplante en Paraguay, en memoria del primer trasplante cardíaco que se hizo en el Centro Médico Bautista. Van a venir 5 expertos, 2 brasileras y 3 argentinos, justamente para debatir aspectos de la ley, aspectos de la realidad nuestra y también tratar de crear una política de frontera que el Paraguay no tiene. O sea, una política clara en cuanto a lo que es la frontera, para ver cómo se puede mejorar y permitir que cualquier ciudadano, sea brasilero, argentino, paraguayo, le sea más fácil el acceso al trasplante, lo cual es sumamente importante. Importantísimo. Súper importante. Bueno, ahora ya van a salir las chapas Mercosur. También. ¿Verdad? Para poder circular en todo el Mercosur sin ningún problema. Vamos a tener los 3 países, vamos a tener la misma chapa. Entonces, el primer paso, eso sería fantástico también hacer eso, ¿verdad? Que realmente sirva el Mercosur. Sirve, claro, que el Mercosur sea una unión de países que tienen intenciones genuinas en ayudarse, en ayudar y en colaborar. Y en ese aspecto nosotros somos los peores, porque en la realidad la asimetría es más manifiesta hacia nosotros en todos los aspectos, económicos, de salud y nosotros. Y de población, porque somos menos. O sea que yo creo que ahí tenemos que tratar de conseguir más cooperación, pero también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en capacitarnos, en crear la estructura hospitalaria
y tener esa visión de que cuanto más capacitados, nuestra capacidad de resolución va a ser mucho mayor y mucho mejor. Doctor, en estos hospitales dijiste que se hacen los trasplantes. Claro, sí. En clínicas, en IPS, Nacional, San Jorge, el Acostaño. Acostaño. Sí. Qué maravilla, Sí. qué gusto y que realmente pueda llegar al que necesita sin mirar el bolsillo, si tiene o no tiene para Claro, hacer laboratorio, para esto, o claro, sea... porque la lista de espera solamente tiene el nombre, la cédula, la edad, solo esos datos. Y ahora estamos desarrollando un sistema informático que conseguimos a través de una donación y ahora nos van a dar más presupuesto para que ese sistema por lo menos unos 10 años de cobertura tenga, de manera que el acceso sea totalmente transparente. Lógicamente siempre se preserva la identidad, Sí. pero que es la máquina la que decide todo. Entonces no existe ningún tipo de... Por más que yo no esté en la institución o cualquiera sea, Sí. nadie puede hacer una donación dirigida, que es lo que Claro. nosotros tenemos que evitar. Claro. Igual que lo del tema de tráfico, que muchas veces de repente la gente en cierta forma fantasea, porque en Sí. Paraguay no existe eso, porque la propia condición del país y la legislación impide esa situación. Para darte idea nomás, Viviana, este es casi uno de los pocos países que todavía sigue impidiendo que haya trasplante renal con donantes vivos de personas que no son emparentadas. Eso en todo el mundo casi ya está liberado, Sí. pero en Paraguay sigue firme que solamente entre parientes, así casos muy específicos que el INAH tiene que debatir con un comité de ética, se puede permitir que haya donación viva, porque el tráfico está en ese ítem, no está en el cadavérico. Claro. Eso es lo que la gente confunde. Pues el cadavérico es imposible, ¿por qué? Porque vos tenés 2-4 horas para hacer todo Sí. tu operativo. Por eso que es muy demandante y también hay que hablar de la gran calidad y compromiso de los profesionales, porque son operativos que se realizan a cualquier hora del día, Claro, casi siempre. de madrugada. Fin de semana, feriado y de madrugada. Es increíble, pero siempre pasa así. Claro. Y también agradecer a las familias, porque en realidad eso demanda una cierta paciencia y eso uno ve en los países ya con cultura en el área, que ellos no tienen problema en irse a la casa, esperar que todo lo operativo y después se le entrega el cuerpo así con total normalidad. Entonces nosotros también tenemos que ir enseñándole a la población que existe un tiempo que ellos tienen que esperar para que el cuerpo sea entregado Claro. en las mejores condiciones. Perfecto. Bueno, este es el tema de hoy, un tema apasionante y yo te pido ahora, nosotros vamos a ir al corte, te pido que pienses, ¿sos donante? ¿Querés ser donante o no? Y tenés que comentar eso con tu familia, con tus amigos, porque el día de mañana ellos tienen que saber qué es lo que nosotros, cuando estábamos vivos, queríamos, ¿verdad? Y respetar esa voluntad. Nosotros volvemos enseguidita. Vamos al corte. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo. Él es el director de INAT, del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Estamos hablando de donación y trasplante de órganos y tejidos y qué importante es el tema de hablar, de que vos, si querés ser donante, entonces que le digas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, que todo el mundo sepa que sí, vos sos donante. Entonces, llegado el momento, se ve, ya todo el mundo sabe, no es una sorpresa y no es... Y también es difícil para los médicos ir y hablar con los familiares del fallecido y decirle, él quería donar los órganos y sale la esposa del marido, no, pero nunca me dijo a mí nada. O sea, debe ser también un momento difícil en esos casos, ¿verdad? Claro, de por sí que existen cursos especiales para los profesionales, lo que se llama comunicación de malas noticias, porque es muy cierto lo que está diciendo. No es fácil para nosotros hablar con la familia, porque inclusive uno de los problemas que tenemos en la práctica es que los médicos no le comunican bien de la muerte a la familia. Entonces, lógicamente que nosotros tenemos que hacer un doble trabajo. Primero tenemos que hacerle entender a la familia que está muerto y después pedir la donación, porque en realidad mientras ellos no entiendan y no asuman la muerte,
jamás van a donar. Pero claro, si vos pensás que está en Claro. coma nomás y que en cualquier momento se va a despertar, no Claro. vas a donar nada. Entonces ahí la comunicación debe ser entendible, Sí. porque ahí uno tiene que mirar el estrato social, el grado de comunicación del idioma. Sí. Todo eso importa, porque en realidad cuando no existe una buena comunicación a veces es todo Claro. un conflicto, y a veces inclusive hubo casos de médicos que salieron porque la familia enfurecida de Claro, repente le echó más o le menos. echó al- Sí. sí. Te imaginas una familia que el castellano, el español no es el idioma que manejan, que Claro. hablan en guaraní, y que venga, me voy yo y le hablo en castellano y le digo sí, porque esto no van a entender. No van a entender. Y lo que van a entender no lo van a comprender, ¿verdad? Así Van a mismo. entender lo que digo, pero no van a comprender lo que realmente El es. mensaje, claro. Doctor, antes de entrar, tenemos muchos materiales y todo, pero quiero que nos explique cuándo es muerte encefálica Sí. y cuándo es la diferencia y coma, porque el coma Claro. se puede volver del coma, en cambio Claro. lo otro no. Entonces, eso es importante Claro. saber. La muerte cerebral, o mejor Sí. dicho, muerte encefálica, es el cese irreversible de las funciones cerebrales y del tronco cerebral. La irreversibilidad implica que esa persona tiene que tener 2 evaluaciones que hacen generalmente 2 profesionales médicos, y una prueba especial que hace el médico con el respirador tiene que hacer, que se llama test de apnea. O sea, uno le tiene que sacar el respirador, ponerle oxígeno y esperar un tiempo prudencial de 6 a 8 minutos que la persona no tiene que respirar, porque eso es una de las últimas cosas que la persona pierde cuando tiene muerte. La persona que respira está muerta. Claro. El coma es un nivel un poco superior, o sea, uno tiene un daño cerebral importante, pero mantiene funciones básicas justamente como la respiración, o de repente puede fijar la mirada, pero no tiene capacidad de comunicación, de expresión, o no comprende lo que uno le dice, y eso es coma. O sea, pero es como bien decir, según la situación, es reversible, o a veces hay personas que quedan en un estado vegetativo Sí. persistente, se llama. O sea, Sí. y eso sucede sobre todo en casos de infecciones, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, aquellas personas que tienen diagnóstico de una enfermedad que se llama encefalitis, que es una infección generalizada del cerebro, está contraindicado como donante. Claro. Claro, porque nosotros tenemos todo un protocolo y justamente son los especialistas los que se van a evaluar, Sí. porque ellos dicen, por más que tenga muerte cerebral, si esa persona tiene ese diagnóstico, nosotros contraindicamos. Claro. Porque existe una mínima posibilidad que esa persona, porque el daño cerebral es tan importante, pero hubo casos así excepcionales que se recuperan, entonces en base a eso nosotros contraindicamos la Claro. donación. Claro. O sea que tenemos márgenes de seguridad tremendo, parte ya nomás para que los criterios de muerte cerebral sean prolongados. Tardó 30 años la medicina para hacer ese protocolo, o sea que lo que se tardó, porque siempre le digo a los médicos, es una cuestión muy delicada, o sea, vos no podés, y por eso la comunicación es importante, porque vos tenés que tener certificada la muerte para hablarle al familiar. Claro. Si yo no tengo certificación de muerte, no puedo. A nosotros a veces nos llaman y le decimos, no, este muchacho, esta señora no tiene muerte cerebral, tienen que seguir tratándole de la mejor manera posible para que Claro. a lo mejor pueda revertir su cuadro. Y hubo casos que nosotros inclusive, hubo personas que se salvaron gracias a nuestra intervención, porque nosotros no queremos que nadie muera. Claro. Pero si muere alguien que sea donante y que ayude a muchas personas a salvar su vida, en realidad, si uno se pone a analizar, no existe un motivo para negarse, pero una No. cuestión cultural también, Sí. que la mayoría lo que tiene miedo al desfiguramiento, o sea, te dice pejugata de C, Sí. carneata, te dice, o sea, tiene una idea de que más o menos es una carnicería, y cuando en la propia ley establecía que en ningún momento el equipo médico que conforma los que hacen la extracción son especialistas, la mayoría formados afuera, que justamente hacen la cirugía más perfecta para que el cuerpo quede en las mismas condiciones, Sí. y porque ese órgano que se saca tiene que ser perfecto para que pueda ser colocado en la persona que va a recibir. O sea Claro. que, como te digo, tiene que ser la cirugía más perfecta. Y uno de los problemas que hoy día tenemos justamente en el país es que tenemos muy pocos profesionales. Nosotros tenemos 2 operativos en un día, ya es un lío tremendo porque no tenemos la capacidad actual de generar muchos equipos, porque tenemos esa Falta de limitación. Por eso que justamente en la propia ley establece que el INAT debe tener fondos para capacitar a los médicos, porque en realidad es algo muy específico esto, no es propio, no es que cualquier médico generalista lo hace. Entonces necesitamos grupos sobre todo cirujanos y terapistas especializados que hagan ese rol, porque en realidad lo que nosotros tratamos de hacer cuando ya se declara la muerte es que el receptor no tenga ninguna consecuencia
médica que pueda provocarle el rechazo o la muerte. O sea, es por eso que existe tanto esmero, ¿verdad? Y aparte también tienen que saber las personas que algunos análisis que se hacen, existe solamente un laboratorio en el país que lo hace, que es el Laboratorio Central del Ministerio, porque no existe ni siquiera en el privado la tecnología y las personas. Por ejemplo, yo puedo dar un nombre que la doctora Prieto estuvo más de 5 años en los Estados Unidos, es una persona capísima. Está la doctora Cabañas, está la doctora... O sea, hay muchos profesionales, pero justamente necesitamos esa capacidad para que los operativos sean llevados a cabo, y tenemos que tener también esa renovación generacional, porque a veces hay médicos que se jubilan, hay médicos que... Y esto es muy demandante, entonces lógicamente que la capacitación es algo fundamental para nosotros también como institución. Claro. Bueno, apasionante les dije que era el tema, es súper apasionante. Vamos, por favor, a ver los materiales. 2 tipos de donantes, a ver. 2 tipos de donantes. Donante vivo es una persona sana que dona una parte de su cuerpo sin alterar mayormente su calidad de vida. El ejemplo más típico es del riñón, dado que tenemos 2 riñones y se puede vivir normalmente con uno solo. Actualmente también se hace trasplante de hígado, pero es mucho menos habitual. Se extrae quirúrgicamente una sección del hígado de un donante vivo y se trasplanta al receptor. Este trasplante es posible gracias a que el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Donante cadavérico. Se extraen los órganos de una persona fallecida, muerte encefálica. Actualmente en nuestro país la donación en relación al trasplante renal corresponde 50% a donantes vivos y 50% a donantes cadavéricos. ¿Está bien, doctor? Sí, realmente eso es lo que queremos revertir, ¿verdad? Lo ideal es que por lo menos el 70% sea cadavérico y el 30% donante vivo. Y con respecto a eso que se mencionó ahí, está muy bien ese tema del hígado. En Paraguay no se hace trasplante con donante vivo, porque no tenemos el equipo profesional suficiente como para hacer, porque hay un equipo que tiene que hacer la extracción de la persona viva, y eso es sumamente delicado. Que inclusive hubo casos de países donde hubo fallecimiento del donante, lo cual para nosotros es gravísimo, Dios ¿verdad? mío, no, que nunca pasó acá. Claro, entonces nosotros tenemos que tener la posibilidad de que un equipo de profesionales se capaciten, y el ministro mismo estaba viendo tratativas para hacer a través de Taiwán, que suele ser un país muy cooperante con nosotros en muchos aspectos, sobre todo la salud, y también en Argentina, otra opción, hace poco hubo un curso que hizo en el Garrahan a través de Mercosur, apoyado financieramente por la OPS, y en el cual fueron profesionales paraguayos a compartir con médicos de Uruguay y Argentina, así para ver el desarrollo de esa especialidad también en el país, porque hasta ahora siempre ha sido la Argentina nuestro paño de lágrimas, y creo que agradecerle a los argentinos porque siempre nos ayudaban en la parte de salud, pero también tienen sus problemas, entonces ellos nos están ayudando para desarrollar todas estas especialidades que son muy importantes. Si bien en frecuencia no son muchos, pero hay que darle esa opción, porque generalmente el trasplante hepático en niños se recomienda en los primeros 6 meses de vida, que en nuestro país muchas inclusive no se hace el diagnóstico en tiempo porque no... Pero en ese caso que sean de niños en los primeros 6 meses, el donante es una persona grande. No, o sea, se puede hacer con donante vivo o con donante... Claro. Pero generalmente se hacen con donante vivo, porque uno de los padres es el más compatible, entonces se saca un segmento del hígado y se le implanta al niño. Claro. Pero en ese periodo lo ideal, porque después hay que hacer otra cirugía que generalmente hacen para que la bilis, porque el chico se pone muy amarillo, se pone ictérico. Y a veces el diagnóstico no es tan temprano, entonces eso de por sí a veces es un problema, porque cuando ya está muy avanzada la enfermedad, ya el cuerpo de ese chico es muy vulnerable, inclusive para el trasplante. Bueno, tantos casos que habrán pasado y usted conoce, doctor, de gente que recibió esos órganos, gente que ahora mismo está en lista de espera. Y lastimosamente todos los días la gente se muere, ¿verdad? Pero no todos podemos ser donantes. O sea, tiene que haber ciertas condiciones para que uno pueda ser donante. Primero, ser donante, ¿verdad? Es voluntario.
Y después tiene que ser la muerte encefálica, cerebral, sí. O sea que del tronco, que ya es irreversible, no coma ni nada, sino sí, muerte. Que eso son 2 profesionales neurólogos que son los que certifican, ¿verdad? La nueva ley se amplió un poco, porque antes eran solo neurólogos, pero también hoy día los terapistas también tienen la posibilidad de certificar, porque son los médicos que están ahí en la terapia intensiva. Bueno, pero son 2 médicos diferentes. Sí o sí. Que tienen que venir a decir si realmente con todas las pruebas que le hacen, a ver si en la parte del tronco encefálico es donde ya tiene que estar prácticamente desconectado sin funcionar. No, ¿verdad? Está sin funcionar. Claro. Está sin funcionar. Bueno, eso. Y después que ese donante tenga el órgano en buen estado. Exactamente. Por eso se hacen varios estudios. Más o menos se hacen 25 determinaciones que tiene que estar en un plazo de 2 horas y después los estudios de compatibilidad que generalmente tarda 6 horas. Y también hay que hacer estudios de imágenes, por ejemplo, una ecografía abdominal, una placa de tórax, una ecocardiografía. Hay que hacer estudios, inclusive a veces hacemos tomografía cuando hay dudas, porque si hay, por ejemplo, eso suele pasar sobre todo en los accidentados, como a veces el accidente es muy grave, tiene trauma por todo el cuerpo y ahí uno tiene que determinar con exactitud si ese órgano es viable o si recibió un golpe, ya a veces no se puede... Claro. O sea, claro, porque ya que van a hacer la donación, se va a hacer el trasplante, la persona que está necesitando, está esperando un órgano, ese órgano tiene que ser perfectísimo. Por eso que es una buena inversión el trasplante, Vivi. ¿Por qué? Porque hace que los hospitales mejoren su estructura. Porque un hospital que no tiene estructura no puede generar donantes. A veces nos llama, justamente una doctora me llamaron de Pilar, me dice, y no me llamaron por un posible donante, pero les expliqué que si no tienen respirador, no tienen terapia intensiva, no puede haber. ¿Entienden? O sea que en cierta forma el trasplante impulsa para que un país progrese en todas las áreas. ¿Por qué? Porque tu ambulancia tiene que ser rápido, necesita avión, necesita equipo médico, necesita conservantes, necesita líquidos especiales, necesita antibióticos especiales. Entonces hace que el sistema mejore en calidad, inclusive la atención. Porque si vos llegas a un hospital, te maltrata el guardia, el médico no te explica en ninguna parte del proceso, lo más probable es que por más que hasta sea donante tu familiar, vos así no, porque estás enojado con el sistema. Entonces, nosotros le hablamos a todas las partes para explicarle que el trato es fundamental, porque la calidad de ese trato hace que las familias, inclusive a veces se sientan impulsadas a tener ese gesto, porque se dan cuenta de que todo el mundo peleó por su ser querido, porque en realidad, como bien dijiste, la muerte es que nos espera a todos, pero las condiciones en que morimos es lo que hace la diferencia. Y qué huella podemos dejar, ¿verdad? Exactamente. Y el tema de las ambulancias, ya sé que es la musiquita, tenemos que hacer el corte, pero las ambulancias, doctor, parecen una carreta, algunas ambulancias, lo único que tiene fuerte es la sirena. ¿Verdad? El motocarro le pasa más rápido. Es terrible eso. Y el tráfico. No, y el tráfico, pero cuando le das paso, se va pobrecito. No, de verdad, pero es cierto. Sí, tiene que ser veloces las ambulancias. No, y eso es lo que digo, es una inversión buena el trasplante porque ayuda a mejorar el sistema. Así mismo. Bueno, hacemos el corte, volvemos enseguida. Muy bien, seguimos hablando con el doctor Gustavo Melgarejo, él es director de INAT, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, hablando de donación y trasplante de órganos y tejidos. Hablamos todo el programa y hay un montón de material súper espectacular que queremos compartir con todos ustedes. Vamos, por favor. ¿Cómo ser donante voluntario en Paraguay? En vida se puede expresar la voluntad y el deseo de ser donante de órganos. La forma más común es comunicar a la familia verbalmente. Resulta fundamental aclarar al interior del grupo familiar la voluntad de ser donante. Otra forma es acercarse al INAT, completar un formulario y firmar. Recibirá un carnet de donante y al renovar la cédula de identidad, los mayores de edad pueden solicitar que la voluntad de ser donante figure en su cédula. Sí, bueno, eso está todo bien, doctor, menos lo último de la cédula. Yo me hice la cédula hace muy poco
no figura eso de donante. Eso hay que trabajar con todavía. identificaciones, porque tienen que cambiar algo para... O sea, tienen que poner una figura que ya se sabe que eso es... Lo queremos poner un corazón. El corazón va a decir que... O sea, que el que tenga corazón quiere decir que es donante. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Bueno, lo de la cédula todavía, o sea, en la ley está, en la práctica todavía. Sí, hay que trabajar con la policía. Igual que habíamos comentado ahí el tema de la educación también. Sí. Que en la propia nueva ley establece que en la educación nuestra tiene que estar incluida la temática de la donación. Porque tienes que saber, ni siquiera en la Facultad de Medicina se enseña. Entonces, nosotros a veces tenemos que hacerlo las charlas con nuestros propios colegas para que ellos entiendan el proceso y para que respeten nuestro marco legal para que eso sea llevado a cabo como debería ser. Y en las escuelas, en los colegios, todavía con el tema del Ministerio de Educación, todavía no se vio eso de que ya sea, no sé si una materia, pero que todos los años se hable de eso. Sí, tiene que estar. De manera que ya después ya te ahorras todo, Claro. porque los chicos ya van a salir sabiendo qué es ser donante. Claro, así mismo. No, acá hay mucho trabajo que hacer. Ahora mismo, pero claro, en educación es fundamental en todos los aspectos. Pero todos los trabajos dicen lo mismo, ¿verdad? El 50% le corresponde al sistema. Sí. Porque si ¿qué ha ocurrido en este año, por ejemplo, que tenemos más donaciones? Que los médicos están notificando más porque los médicos están más conscientes de la importancia de la donación. Claro. Y eso en realidad es fruto de todo esto de personas como vos que se comprometen y hablan del tema, porque si no se habla es como que la gente se olvida y llega el momento y no sabe cómo tal cual, claro. dónde ir, a quién llamar, claro, qué porque hacer. es lógico, uno cuando tiene una muerte, un ser que está chocado. Y Estás triste, lo que menos no, pero no sabes ni dónde estás parado, Sí, eso es la realidad. sí, A todos. A mí me va a pasar lo mismo porque cuando se trata de un ser querido, uno... Sobre todo si es una muerte violenta, porque en realidad los donantes la mayoría son accidentes de tránsito, aneurisma cerebral, o sea, muertes repentinas, ¿verdad? Entonces, lógicamente que menos preparada está la familia. Menos preparada está la familia. Bueno, vamos a ver este otro material que habla de los requisitos para donar. Tener un buen corazón y no sé, a ver. Requisitos para donar. Tanto en el donante vivo como en el donante cadavérico, los médicos especialistas en el área de donación y trasplante serán los responsables de aceptar o rechazar la donación. Los candidatos a la donación cadavérica son estudiados minuciosamente antes de decidir aceptar los órganos para trasplante. En el caso del donante vivo para trasplante renal, la persona que va a donar su riñón a un familiar debe estar sano, sin sobrepeso, sin hipertensión, sin colesterol elevado, etc. Sí, así es. Sobre todo hay una recomendación especial, ¿verdad? Los donantes vivos son recomendados en niños y en personas jóvenes, sobre todo. Porque uno tiene que mirar la sobrevida de esa persona para poder sacarle el riñón a un ser querido para poder implantarle a la otra persona. Claro. Y también nunca uno puede ponerle en riesgo a la otra persona que va a donar. Por eso que tiene que tener una evaluación muy rigurosa. Y a veces nuestro problema es justamente eso, que a veces a las personas les cuesta un poco completar esos exámenes porque demanda varias consultas, varios análisis, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, vamos ahora con el material que habla de la ley paraguaya de donantes. Ley paraguaya de trasplantes. Desde 1998, nuestro país cuenta con una ley del trasplante, que es la número 1246/98. La misma consta de 59 artículos, dentro de los cuales se crea el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante con sus diversas funciones y otros como de los actos de disposición de órganos y tejidos de personas con muerte cerebral confirmada. Contabas ya, sí, ¿verdad? Y la nueva ley, la 6170, la modificación de la 1246, que son 17 artículos modificados. Y quería aprovechar también de comentar lo siguiente. Este año realmente hubo casos muy peculiares de personas que realmente están en muy malas condiciones, y sobre todo uno era un chico de 8 años que no tenía más acceso vascular. Esa es la única urgencia en un trasplante renal. Y que apareció un donante joven que le pudo trasplantar. Gracias a Dios. Y yo no me olvido lo que pusieron en un grupo de clínicas que dijo el médico, es la primera vez que veo sonreír a este niño. Ay, Dios mío. Realmente. Y le hicieron el trasplante. Y sí, después de su trasplante. Él nunca sonrió, pero estaba 5 años en diálisis. ¿Te imaginas? Y una criatura así triste. Sí. Claro, imagínate ser chico con esa inocencia.
estar No colgado de entender una por máquina, qué y ¿verdad? tener que estar enchufada a la Y máquina. realmente fue algo conmovedor para mí. Dije Sí. que esto realmente vale la pena por estos chicos y por Pero tanta claro. gente joven. Por que está- supuesto. Por supuesto, y es una maravilla conocer a profesionales como el doctor que están trabajando justamente por esto, luchando, trabajando, se modificó la ley para que sea mejor y bueno, y ahora la parte, la que nos toca a todos nosotros es la parte de educación, de hablar, de que esto sea un tema que se toque en la familia, en la oficina, no sé, ahí en el tercer tiempo del partido también, porque hay que hablar de esto. A cualquiera nos puede pasar, pero qué mejor que poder ayudar a otro cuando ya no estás acá. Vamos con otro material, por favor. Fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos. Es preciso tomar conciencia de la importancia y necesidad de la donación de órganos por todas aquellas personas que se encuentran en lista de espera. El primer concepto claro que hay que tener es que la donación es un acto voluntario, altruista, universal y anónimo, excepto en la donación en vida. Esto quiere decir que se dona por voluntad propia y sin recibir ningún tipo de recompensa. Sin donantes no hay trasplantes. Se debe saber que una persona que fallece y dice sí a la donación puede llegar a salvar hasta 8 vidas. Qué maravilla, 8 vidas. Y más 200 personas cuando habla de tejidos. Porque cuando uno dona tejidos, puede donar la piel, los huesos, los músculos, los tendones, las válvulas, los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos un banco de tejidos en el hospital de clínica que guarda hueso, ¿verdad? Pero la idea nuestra es seguir ampliando eso para que el día de mañana también se pueda guardar todo eso, porque eso requiere un equipamiento muy especial y costoso. Y el hospital de clínica tiene una estructura y unos profesionales bastante comprometidos. Y el año pasado la novedad también que empezamos es el tema de la membrana amniótica. No sé si escuchaste hablar. No, doctor, ¿cómo es eso? O sea, cuando eso se extrae a la mujer, que antes en nuestro país por protocolo es las que van por cesárea. Entonces, de la placenta, en vez de tirar al balde, se saca la membrana amniótica, que es una membrana finita y que es muy rica en células. Y esa membrana se guarda en el banco, que el doctor Valmelli y el doctor Zaputoví son los responsables del Senker. Y ellos inclusive me han mostrado fotos de niños, por ejemplo, que sufrieron quemaduras en toda la cara y le pusieron la membrana impresionante cómo quedaron. ¿En serio, sí, doctor? Es espectacular. ¡Qué maravilla! Y ellos hace poco se fueron a un congreso en Perú y fueron felicitados porque es la diferencia que nosotros hacemos, que el procesamiento es un poco más natural, digámosle. Entonces, la potencialidad en cuanto a la calidad de lo que terapéutica que tiene es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, inclusive casos de personas con úlceras crónicas en las piernas, se le coloca la membrana y eso hace que se regenere todo el tejido. Es impresionante. Y eso se hace un consentimiento informado, se le hace firmar a la persona en el embarazo, se le hace todos los estudios, o sea, que algo bien programado. Y existe un convenio con el Hospital Materno Infantil de San Pablo y eso se usa también se usa mucho en oftalmología para las úlceras de córnea y eso. O sea, que realmente eso es una novedad para nosotros como país y que ha permitido que varios colegas nuestros hagan presentaciones en el exterior en base a esa nueva técnica. Membrana amniótica. O sea, es la membrana que cubre la placenta. La placenta en la parte en que eso interior. cuando uno tiene bebé se tira, Se ¿verdad? tira todo, sí. Inclusive se usa en cosmetología, pero hoy día en medicina cada vez se encuentra más beneficio. Yo me acuerdo en un viaje que hice a la Argentina, hubo un caso de un trasplante de hígado en niños que por el tamaño del hígado ellos no pudieron cerrar o sea, que uno tiene que afrontar la pared abdominal y cerrar eso. Y ya pasaban varios días y el riesgo siempre es la infección cuando queda que está abierto. Entonces ellos y los argentinos son muy ingeniosos, ¿verdad? Ellos colocaban esa membrana como cobertura y ese chico en 20 días o más cerró la pared. Impresionante. A mí me sorprendió cuando me mostraron ellos el trabajo que prestaban en un congreso europeo. ¡Qué maravilla! Y es así, nosotros tenemos que apostar, como te dije, a capacitarnos y a innovar, porque en realidad es por la gente que hacemos, ¿verdad? Claro. Porque esa gente no tiene opción, porque si vos tenés una úlcera hace 8 años, a veces inclusive por cuestiones
de sensibilidad no querés ni Sí. siempre estar con pantalón o con Sí. una camisa. Hay gente que Sí. por vergüenza, a mí mismo me va a pasar lo mismo, pero Claro. entonces esa es una terapéutica que hace que algo que en realidad no... Y eso tenemos acá, un banco... en el banco de clínicas, tiene clínicas. con el Sencare. O sea, el Hospital Materno Infantil que habilitamos, el Sencare y el Banco de Tejido de Clínicas. O sea que realmente eso también es algo importante decir, que hace que los hospitales se unan. Claro. Por eso es gracias a todos, por eso hay que invertir mucho en trasplante, porque a ver que todo eso que en la ley mucho tiempo nunca se cumplió, gracias a esto se va a ir cumpliendo, Sí. porque en nuestras reuniones nosotros siempre invitamos a varios hospitales porque somos como una especie de nexo entre todos para que hagamos Claro. un bien para la sociedad, pero en realidad eso es lo que buscamos. Claro. Porque en realidad hoy día si vos te vas con un problema hematológico o un problema de una enfermedad terminal del hígado, del corazón, mucha gente ni siquiera no sabe a qué hospital acudir. Cierto. Entonces nosotros lo que queremos es organizarnos como sistema de que si vos tenés un problema cardíaco al San Jorge, si tenés un problema hepático al Clínica, si tenés un problema de riñón al Nacional, o sea, ya uno sabe a qué hospital acudir. Claro. Y eso también le va a ayudar a los propios colegas que a veces no saben ni dónde referir Claro. a un enfermo. Y saber también que existe ya esa posibilidad Sí. hoy día en el país vigente, de manera que lo que tengamos podamos aprovechar al máximo. Pero para todo eso se necesita presupuesto también, doctor. Claro, claro, y eso nosotros a medida que avancemos tenemos que ir engordando el presupuesto, Claro. pero lo que pasa es que en esto es una buena inversión, porque te digo en la parte renal, por ejemplo, el año pasado en una reunión que se hizo en Brasilia, la OPS me mostró un trabajo espectacular, estudio costo-beneficio del trasplante del riñón, y mostraba que cualquier país que organiza bien, tiene buenas políticas de salud, tiene que ser primero el trasplante, segundo la diálisis peritoneal y el tercero la hemodiálisis. En nuestro país al revés. Al revés. Al revés, entonces hay que invertir eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que trasplantemos, esos fondos deberían ir al INAT para que cada vez tenga más posibilidad de hacer más Claro, trasplantes. claro. Y, tengamos, Y evitar todo. Claro, tenemos más de 1.800 pacientes en diálisis. La verdad que no todos se pueden trasplantar, eso también no es realidad. Sí. Pero imagínate que vos llegues a 1.000 o que... Pero que se trasplanten todos los que lo puedan, ¿verdad? Imagínate lo que el país va a ahorrar Sí. y la calidad de vida que le va a otorgar, porque es un ahorro. Sí. Y hace poco el doctor Felipe Fernández, que está ahora como jefe del IPS, hizo un estudio de costo y es impresionante. En el primer año ya es más barato el trasplante. En el primer año, y después a medida que va pasando es mucho más barato, porque el trasplantado solamente toma la medicación para evitar el rechazo y alguna internación para algunas infecciones Sí. propias por su condición. Pero el dializado, a medida que pasa el tiempo, se complica y genera más costo al sistema, porque se infecta, Claro. porque tiene problemas con el catéter, con la fístula. Entonces es un gran ahorro para el país. Entonces nosotros queremos cambiar esa política que hubo en el... Que tiene lógica, ¿no? Yo no estoy inventando Claro, nada, estoy claro. hablando de algo que se conoce en cifras. Hay un estudio que se hizo ya en el país que demuestra eso fehacientemente. Me encanta. Qué gusto hablar contigo, doctor. Y qué gusto saber que se están haciendo cosas, ¿verdad? Sí, Y tener estas buenas noticias y nosotros transmitir eso a todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, ustedes consultan con el doctor a través de redes sociales. ¿Qué querés preguntarle al doctor? Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor porque es un tema apasionante, pero tenemos 3 minutos de programa y ustedes quieren hacer consultas. Vamos con esta primera consultita. A ver. Facundo de Villeta pregunta: ¿en qué casos una persona no puede recibir el trasplante? Cuando tiene una infección activa o cuando desarrolla un cáncer o tiene una enfermedad que de por sí implica que el trasplante le va a costar más daño que beneficio. Por ejemplo, vos tenés un problema serio en el corazón, entonces no te puedo hacer el trasplante renal. Pero hoy día en otros países existe ya trasplantes múltiples, o sea, se trasplanta el corazón y el hígado del riñón. Mira, Se hace en otros, pero en nuestro país todavía eso no, claro. no está. Pero la persona que está en la lista para ser trasplantado también tiene que estar con una super salud, ¿verdad? Cuidarse. Claro, no. No tener un resfrío, nada de eso. Exactamente, eso pasa en los operativos, ¿verdad? Porque ese paciente viene al hospital y tiene que hacerse un análisis también él para verificar que no tenga ninguna infección. Y a veces tiene alguna infección y hay que llamarle al siguiente. Al segundo en Claro, la lista. porque así Mira es. vos.
Sí. Bueno, continuamos. Siguiente consulta, a ver. María Laura de Concepción pregunta, ¿existe límite de edad para la donación de órganos? No existe límite, pero sí la parte inferior a partir de los 2 años en Paraguay. A partir de los 2 años recién, porque no tenemos la técnica para hacer extracción de niños menores de 2 Pero años. y un señor de 90 años no va a tener todo medio gastadito ya su órgano. Y o lo el señor de mismo, 90 años puede donar las córneas, por ejemplo. Ah, Las córneas ya. son... Eso se examina en el momento y se determina qué órgano o tejido en este caso. perfecto. Bueno, vamos con la siguiente consulta. Víctor de Upané dice, ¿el tipo de sangre influye para asignar un órgano a una persona? Muchísimo, sí. Realmente uno de los primeros análisis que solicitamos a los médicos que le tipifiquen, que le pidan el grupo sanguíneo a la persona. Y hay casos excepcionales que se usa también incompatibilidad de grupo. Eso cuando, por ejemplo, tenés un paciente con enfermedad de corazón, el hígado, que claro, es su única oportunidad. Y en esos casos a veces se hace con incompatibilidad de grupo. Ya. Y lo bueno que hoy día también hace poco conseguimos que tener todos los medicamentos que se requiere para este fin. O sea que en ese aspecto, como bien dijiste, el país está avanzando muchísimo, porque los medicamentos que antes no era muy difícil obtener, ya tiene representación y el IPS ya compró y el Ministerio está en vía de comprar porque son medicamentos muy específicos y son de alto costo. Qué Entonces, maravilla, qué maravilla. Bueno, fuerza al ministro de Salud que está haciendo bien las cosas, fuerza que le apoyamos, fuerza doctora, usted Fuerza, también, ¿verdad? todo lo que están haciendo, de verdad felicitaciones, maravilloso es lo que están haciendo, están devolviendo la vida a gente que ya tenía perdidas las esperanzas. Y realmente hay que decir la frase que se nos enseñó inclusive en la iglesia, ¿verdad? Que yo provengo de la educación de un colegio católico, y es hacer el bien sin mirar a quién. Esto es el trasplante. Nosotros a veces no sabemos ni quién está en la lista, sino miramos la edad y el grupo, Claro. y ahí le asignamos y le llamamos al hospital que va a hacer el trasplante. Y en ese aspecto también quiero recalcar eso, ¿verdad? Por ejemplo, al hospital de clínicas que la semana pasada hicieron 2 implantes renales el mismo día, por ejemplo. Qué fantástico. Con todo el esfuerzo que eso demanda. Y así cada hospital hace su esfuerzo propio. El IPS que desarrolla el trasplante de médula halogénico, que en el país es el único centro. Y en la Costañú que apostamos para el tema pediátrico, ¿verdad? O sea Qué maravilla. y gracias a vos también por ser una persona tan comprometida y que se preocupa del bienestar de la población. Por favor, nada que agradecer a nosotros. Estamos para eso, doctor. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. ¿Y vos sos donante o no? Habla con tu familia, no te olvides de eso. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.